240. Bradiarritmias. Trastornos del nódulo auriculoventricular. David E. Spratt, Gordon F. Tomaselli. Los impulsos generados en el nódulo sinoauricular, SA, sinoatrial, o en puntos auriculares ectópicos se conducen a los ventrículos a través de un complejo eléctrico y anatómico que es el nódulo auriculoventricular, AF. Como se describió en el capítulo 239, las propiedades electrofisiológicas del tejido nodular son diferentes de las del miocardio auricular y ventricular. Las células del nódulo AF poseen un potencial de membrana en reposo relativamente mayor que el de los miocitos auriculares y ventriculares vecinos, presentan despolarización espontánea durante la fase 4 del potencial de acción y su despolarización de fase O, mediada por la penetración de calcio en el tejido nodular, es más lenta que la observada en el tejido ventricular, mediada por el ingreso de sodio. La bradicardia a veces aparece cuando se ve comprometida la conducción a través del nódulo AF, con lo cual la frecuencia ventricular se enlentece y pueden aparecer síntomas como fatiga, síncope e incluso la muerte, si la actividad subsidiaria del marcapasos no es suficiente. Es importante advertir que en la conducción AF alterada, la activación SA y la sístole auricular pueden suceder con velocidad normal o incluso acelerada, en tanto la activación ventricular se lentifica o deja de existir. El bloqueo transitorio de la conducción AF es frecuente en jóvenes y muy a menudo surge como consecuencia de hipertonía vagal que se observa en hasta el 10% de los adultos jóvenes. Sumamente rara en adultos sanos es la insuficiencia de la conducción AF adquirida y persistente y se calcula que su incidencia es de 200 casos por 1 millón de personas por año. A pesar de ello, en caso de isquemia del miocardio, envejecimiento y fibrosis o cardiopatías por infiltración, es mucho más frecuente el bloqueo AF persistente. Como se observa en la bradicardia sintomática que surge por disfunción del nódulo SA, el único tratamiento fiable de los síntomas por bloqueo de la conducción AF es la estimulación permanente con marcapasos. Alrededor del 50% de los 160.000 marcapasos permanentes implantados en Estados Unidos y de 70.180% de los colocados en Europa se utilizan contra trastornos de la conducción AF. Estructura y funcionamiento del nódulo AF. La estructura del eje de conducción AF es compleja y abarca aurículas y ventrículos, así como el nódulo AF. A diferencia del nódulo SA, el AF es una estructura subendocárdica que se origina en la zona de transición y se compone de agregados de células en la región postero-inferior de la aurícula derecha. Los haces auriculonodulares transicionales superior, interno y posterior convergen en el nódulo AF compacto, casi 1x3x5 milímetros, situado en el vértice del triángulo de Koch, delimitado, por detrás, por el orificio del seno coronario. Por delante, por la porción septal del anillo de la válvula tricúspide y, por arriba, por el tendón de Todaro. El nódulo AF compacto continúa en la forma de haz penetrante y de inmediato atraviesa el núcleo fibroso central y queda muy cerca de los anillos de las válvulas aórtica, mitral y tricúspide. De este modo, es vulnerable en caso de cardiopatía valvular o de su tratamiento quirúrgico. El haz penetrante continúa su trayectoria por el anillo fibroso y emerge a lo largo del tabique interventricular adyacente al tabique membranoso en la forma del haz de Is. La rama derecha del haz, RBB, Right Bundle Branch, sale de la porción distal del haz en una banda que atraviesa el ventrículo derecho, banda modeladora. A diferencia de ello, la rama izquierda del haz, LBB, Left Bundle Branch, es una amplia lámina subendocárdica de tejido en la porción septal del ventrículo izquierdo. La red de Purkinje surge de RBB y LBB y se ramifica de forma extensa en las superficies endocárdicas de los ventrículos derecho e izquierdo, respectivamente. La irrigación del haz penetrante proviene de la arteria nodal AF y de la primera rama perforante septal de la arteria coronaria descendente anterior izquierda. Las ramas del haz también tienen doble irrigación que proviene de las perforantes septales de la coronaria descendente anterior izquierda y de ramas de la coronaria descendente posterior. El nódulo AF está muy inervado por nervios simpáticos y parasimpáticos posganglionares. El haz de Is y el sistema de conducción distal reciben influencia mínima del tono autonómico. Las células que constituyen el complejo del nódulo AF son heterogéneas y tienen diversos potenciales de acción. En las zonas transicionales, dichas células muestran un fenotipo eléctrico entre el de los miocitos auriculares y la de las células del nódulo compacto, Fig. 239.1. Las conexiones auriculonodales transicionales pueden presentar conducción en decremento que se define como la lentificación de la conducción a medida que se acelera la estimulación.
Se han descrito vías nodales AF rápidas y lentas, pero no hay certeza de que los dos tipos de vías sean anatómicamente diferentes o expresen heterogeneidades funcionales en distintas regiones del complejo nodal AF. Los miocitos que constituyen el nódulo compacto están despolarizados, potencial de membrana en reposo de alrededor de 60 MV, y presentan potenciales de acción con baja amplitud, incrementos lentos de fase O, 10V/S, y despolarización diastólica de fase 4. Resistencia de gran entrada e insensibilidad relativa al K externo. El fenotipo del potencial de acción se explica por el complemento de corrientes iónicas expresadas. Las células nodales AF no poseen una corriente robusta del potasio con rectificador interógrado, IC, y tampoco corrientes rápidas de sodio, ING. La corriente de calcio de tipo L, IKL, es responsable de la fase O y la despolarización de fase 4 expresa la actividad compuesta de las corrientes de despolarización corriente de marcapasos, IT, IKL, corriente de calcio de tipo T, IKR, y corriente del intercambiador de calcio-sodio, INCS, y las corrientes de repolarización corrientes del rectificador tardío, ICR, y de potasio regulada por acetilcolina, CACL. El acoplamiento eléctrico entre las células del nódulo AF es mínimo, por la expresión relativamente escasa de los conductos de unión de comunicante, de manera predominante conexina, 40, y el mayor volumen extracelular. El ACE y las ramas del ACE están aislados del miocardio ventricular. La conducción más rápida en el corazón se observa en tales tejidos. Los potenciales de acción muestran incrementos rapidísimos, fase O, componentes estabilizados duraderos, fase 2, y automatismo pequeño, despolarización de fase 4. Abundan las uniones de tipo comunicante compuestas en gran medida por la conexina, 40, pero los ACEs están poco conectados, en sentido transversal, al miocardio ventricular. Causas de los trastornos de conducción AF. Puede surgir el bloqueo de conducción desde la aurícula hasta el ventrículo por diversas razones en algunas situaciones clínicas y el bloqueo de conducción AF se clasifica también de varias formas. Las causas pueden ser funcionales o estructurales, en parte análogas a los orígenes extrínsecos e intrínsecos de la disfunción nodal SA. El bloqueo puede clasificarse según su intensidad, en primer a tercer grado o en bloqueo AF completo, o según el sitio en que ocurre dentro del sistema de conducción AF. En el cuadro 241 se resumen las causas del bloqueo de conducción AF. Las funcionales, del sistema autónomo, metabólicas endocrinas y farmacológicas, tienden a ser reversibles, y otras muchas causas ocasionan cambios estructurales, de manera típica fibrosis, en segmentos del eje de conducción AF que casi siempre son permanentes. La hipertonía vagal durante el sueño o en individuos que están en forma puede asociarse con todos los grados de bloqueo AF. La hipersensibilidad del seno carotídeo, el síncope vasovagal y los síncopes tusígeno y miccional quizá dependan de la lentificación del nódulo SA y del bloqueo de la conducción AF. Anomalías metabólicas y endocrinas transitorias y también diversos fármacos pueden ocasionar también bloqueo reversible de la conducción AF. Algunas enfermedades infecciosas muestran predilección por el sistema de conducción. La enfermedad del IME puede afectar al corazón hasta en el 50% de los casos. El 10% de personas con carditis del IME padece bloqueo de conducción AF que por lo común es reversible, pero que a veces necesita estimulación temporal externa, marcapasos. La enfermedad de Chagas, frecuente en América Latina, y la sífilis pueden producir alteraciones más persistentes de la conducción AF. Algunos trastornos autoinmunitarios e infiltrantes, como lupus eritematoso sistémico, SLE, Systemic Lupus Erythematosus, artritis reumatoide, enfermedad mixta del tejido conjuntivo, esclerodermia, amiloidosis, primaria y secundaria, sarcoidosis y hemocromatosis, pueden ocasionar bloqueo de la conducción AF. Algunos cánceres también pueden alterar la conducción AF. La fibrosis progresiva idiopática del sistema de conducción constituye una de las causas más comunes y degenerativas del bloqueo de conducción AF. El envejecimiento se acompaña de cambios degenerativos en la parte más alta del tabique interventricular, el cuerpo fibroso central y los anillos aórtico y mitral, y se le ha descrito como esclerosis del esqueleto cardíaco izquierdo. Dicho proceso comienza de manera característica en el cuarto decenio de la vida y la aterosclerosis, la hipertensión y la diabetes mellitus pueden acelerarlo. Se han identificado formas aceleradas de bloqueo cardíaco progresivo de tipo familiar en grupos con mutaciones del gen del conducto de sodio del corazón, SCMSA, y otros LOCID que se han cartografiado en los cromosomas 1 y 19.
El bloqueo de conducción AF se ha asociado con enfermedades neuromusculares hereditarias que incluyen la distrofia miotónica de la enfermedad por repetición de nucleótidos, el síndrome de Kearns-Sayre con miopatía mitocóndrica, Capitán 441, y algunas de las distrofias musculares monogénicas. Se puede observar bloqueo AF congénito en cardiopatías congénitas complejas, Capitán 264, como transposición de grandes arterias, comunicación interauricular, AS, atrial septal defects, de tipo ostium primum. Comunicación interventricular, VSD, ventricular septal defects, anomalías de la almohadilla endocárdica y algunas malformaciones de ventrículo único. En hijos de madres con SLE, se ha observado bloqueo AF congénito en un corazón con características estructurales normales. Es posible observar bloqueo AF iatrógeno en la cirugía de válvulas mitral o aórtica, rara vez en casos de radiación del tórax y como consecuencia de ablación con catéter. El bloqueo AF es una complicación rara de la reparación quirúrgica de VSD o AS, pero puede complicar la reparación de la transposición de las grandes arterias. La coronariopatía puede ocasionar bloqueo AF transitorio o persistente. En el espasmo coronario, la isquemia, en particular del territorio de la arteria coronaria derecha, puede ocasionar bloqueo AF transitorio. En el infarto de miocardio, miocardial infarction, agudo, el bloqueo AF surge de manera transitoria en 10.125% de los pacientes. Muy a menudo se trata de un bloqueo de primero o segundo grado, pero también puede ser un bloqueo cardíaco completo, CHB, Complete Heart Block. El bloqueo AF de segundo grado o de grados más altos tiende a aparecer más a menudo en el miagudo inferior que en el anterior. Sin embargo, el nivel del bloqueo en el mi inferior tiende a situarse en el nódulo AF con ritmos de escape más estables y estrechos. A diferencia de ello, el mi anterior agudo se asocia con bloqueo del complejo nodal AF distal, del AF de IS y bloqueo de rama y ocasiona ritmos de escape inestables, de complejo ancho, y un peor pronóstico con gran mortalidad. Aspectos electrocardiográficos y electrofisiológicos del bloqueo de conducción AF. De forma típica, el bloqueo de conducción AF se diagnostica por electrocardiografía, la cual define la gravedad del trastorno de conducción y permite al clínico extraer deducciones en cuanto al sitio del bloqueo. El bloqueo de conducción AF se manifiesta por conducción lenta en sus formas más leves y por el fallo de la conducción, intermitente o persistente, en las variedades más graves. El bloqueo AF de primer grado, intervalo PR200ms, es la lentificación de la conducción a través de la unión AF-FIB. 241. El sitio en que ocurre el retraso de forma típica se sitúa en el nódulo AF, pero puede estar en las aurículas, el haz de IS o el sistema de IS-Purkinje. Un QRS ancho sugiere retraso en el sistema de conducción distal en tanto que un QRS estrecho indica retraso en el nódulo AF propiamente dicho o, con menor frecuencia, en el haz de IS. En el bloqueo de segundo grado se advierte insuficiencia intermitente de la conducción del impulso eléctrico desde la aurícula hasta el ventrículo. El bloqueo de segundo grado se clasifica en tipo I de Movitz, Wenckebach, o tipo 11 de Movitz. La falla de conducción periódica del bloqueo tipo I de Movitz se caracteriza por una prolongación progresiva del intervalo PR, con acortamiento del intervalo RR y una pausa menor de 2 veces el intervalo RR que le antecedió inmediatamente, en el electrocardiograma, EC. El complejo EC después de la pausa tiene un intervalo PR más breve que el inmediatamente anterior a la pausa, FIB. 242. Estos datos EC muy a menudo surgen por disminución de la conducción de los impulsos eléctricos en el nódulo AF. Es importante diferenciar entre los bloqueos de segundo grado tipo I y tipo 11, porque estos últimos tienen consecuencias más graves en el pronóstico. El bloqueo de segundo grado tipo 11 se caracteriza por ineficacia intermitente de la conducción de la onda P, sin cambios en los intervalos PR o RR anteriores. Si el bloqueo AF es 2, 1, quizás sea difícil diferenciar entre el bloqueo tipo I y el 11. El bloqueo de segundo grado tipo 11 suele producirse en la zona distal o infra-IS del sistema de conducción, a menudo se acompaña de retrasos de la conducción intraventricular, como el bloqueo de rama de AF, y la probabilidad de evolucionar a grados más altos de bloqueo AF es mayor que en el bloqueo de segundo grado tipo L. El bloqueo de segundo grado, en particular el tipo segundo, puede acompañarse de varias ondas P no conducidas, situación llamada bloqueo AF paroxístico, FIB. 243, y denota notable afectación del sistema de conducción y constituye una indicación para colocar un marcapasos permanente.
La falla completa de la conducción de aurícula a ventrículo se conoce como bloqueo AF completo o de tercer grado. El bloqueo AF intermedio entre el de segundo y tercer grado se conoce como bloqueo AF de grado alto y, al igual que ocurre con CHB, significa una anomalía avanzada del sistema de conducción AF. En ambos casos, el bloqueo casi siempre es distal al nódulo AF y la duración del complejo QRS puede ser útil para determinar el nivel del bloqueo. En ausencia de un bloqueo de rama preexistente, la presencia de un ritmo de escape de QRS ancho, FIQ 244-B, significa que hay un bloqueo en la parte distal del haz de ISO en las ramas del haz. En cambio, un ritmo con QRS estrecho denota un bloqueo en el nódulo AF o la parte proximal del haz de IS y un ritmo de escape que nace en la unión haz, FIQ 244-A. En general, los ritmos de escape con QRS estrecho son más rápidos y más estables que los ritmos de escape con QRS ancho y nacen en un lugar más proximal del sistema de conducción AF. Métodos de diagnóstico. En la valoración del bloqueo AF, estos métodos se orientan a determinar el nivel del bloqueo de conducción, sobre todo cuando no hay síntomas, porque el pronóstico y el tratamiento dependen de que tal obstrucción esté dentro del nódulo AF o por debajo del mismo. Las maniobras vagales, el masaje del seno carotídeo, el ejercicio y la administración de fármacos, como atropina e isoproterenol, pueden aportar información que ayude al diagnóstico. Debido a la diferente inervación del nódulo AF y del sistema de conducción infranodal, la estimulación vagal y el masaje del seno carotídeo lentifican la conducción en el nódulo AF, pero su efecto sobre el tejido infranodal es menor, e incluso puede mejorar la conducción por la reducida frecuencia de activación de tejidos distales. En cambio, la atropina, el isoproterenol y el ejercicio mejoran la conducción por el nódulo AF y alteran la conducción infranodal. En individuos con CHB congénito y un complejo QRS estrecho, es característico que el ejercicio acelere la frecuencia cardíaca. A diferencia de ello, las personas con CHB adquirido, y en particular si tienen QRS ancho, no reaccionan con aceleración de la frecuencia cardíaca al hacer ejercicio. Valoraciones diagnósticas adicionales que incluyen métodos electrofisiológicos pueden estar indicadas en individuos con síncope y sospecha de bloqueo AF de grado alto. Esta situación puede ser importante sobre todo si los métodos no penetrantes no revelan la causa del síncope o si hay alguna cardiopatía estructural con taquilarritmias ventriculares como causa del cuadro clínico. Con los métodos electrofisiológicos se obtiene información más precisa respecto del sitio de bloqueo de conducción AF y es posible hacer estudios de conducción AF en situaciones de provocación farmacológica y ejercicio. El registro del electrograma del haz de IS con un catéter colocado en el borde superior del anillo de la válvula tricúspide aporta información de la conducción en todos los niveles del eje de conducción AF. El electrograma del haz de IS registrado de forma apropiada indica actividad local de la aurícula, el electrograma de IS y la activación ventricular local. Si se le mide de modo simultáneo con registros electrocardiográficos de la superficie corporal, pueden cuantificarse los tiempos de conducción intraauriculares, del nódulo AF y los infranodales, FIQ 241. El lapso que media desde la deflexión más rápida del electrograma auricular en el haz de IS hasta el electrograma de IS, intervalo A, representa la conducción a través del nódulo AF y es normalmente 55 ms. Los ritmos de provocación generados por la estimulación eléctrica pueden desenmascarar anomalías de la conducción AF. La respuesta normal sería un bloqueo AF de segundo grado MOVITS 1, con longitudes breves del ciclo auricular estimulado. Sin embargo, hay anomalía cuando ocurre con duraciones del ciclo auricular 500 ms, 121 pm, en ausencia de hipertonía vagal. De manera característica, el bloqueo AF de segundo grado tipo I se acompaña de prolongación del intervalo A, lo cual significa que la conducción es lenta y que hay bloqueo en el nódulo AF. En ocasiones, la prolongación de A proviene del efecto de fármacos, B antagonistas de los conductos de calcio, digitálicos, o de intensificación del tono vagal. Se puede utilizar atropina para revertir la hipertonía vagal. Sin embargo, si persiste la prolongación de A y el bloqueo AF con duraciones largas del ciclo de estimulación eléctrica, es probable que haya una enfermedad intrínseca del nódulo AF. Casi siempre el bloqueo de segundo grado tipo 11 es infranodal, a menudo en el sistema de His-Purkinje. El bloqueo por debajo del nódulo con prolongación del intervalo HV o el electrograma del haz de IS sin activación ventricular, FIQ 245, son anormales, salvo que se desencadenen por ritmos rápidos de estimulación eléctrica o intervalos de acoplamiento breves con estimulación adicional.
Suele ser difícil determinar el tipo de bloqueo haz de segundo grado cuando existe conducción 2-1. Sin embargo, el dato de un electrograma del haz de His después de cada electrograma auricular denota que el bloqueo se encuentra en la porción distal del sistema de conducción. El registro intracardíaco en el estudio electrofisiológico que revela prolongación de la conducción a través del sistema de His Purkinje, P. EG. Intervalo HV largo, se acompaña de un mayor riesgo de evolución a grados más altos de bloqueo y por lo común es una indicación para colocar marcapasos. En el bloqueo de rama del haz de His, el intervalo HV puede revelar el estado del haz no bloqueado y el pronóstico de que aparecerá un bloqueo de conducción haz más avanzado. La prolongación del intervalo HV en individuos con bloqueo de rama asintomático se acompaña de mayor riesgo de que surja bloqueo haz de grado más alto. El riesgo aumenta con la prolongación del intervalo HV de manera que, en personas con un intervalo HV 100 ms, la incidencia anual de bloqueo haz completo se acerca al 10% y ello denota la necesidad de marcapasos. En pacientes con CHB adquirido, incluso si es intermitente, el estudio electrofisiológico es poco útil y casi siempre está indicada la implantación del marcapasos. Tratamiento. Bloqueo de conducción AF. La estimulación artificial temporal o permanente con marcapasos es la medida terapéutica más fiable en individuos con síntomas de la enfermedad del sistema de conducción AF. No obstante, consideraciones esenciales en cada paciente incluyen la exclusión de causas reversibles de bloqueo AF y la necesidad de apoyo temporal de la frecuencia cardíaca según el estado hemodinámico del enfermo. La corrección de las alteraciones electrolíticas y de la isquemia, la inhibición del tono vagal excesivo y el hecho de no administrar fármacos con propiedades de bloqueo del nódulo AF pueden acelerar la frecuencia cardíaca. El tratamiento farmacológico coadyuvante con atropina o isoproterenol tal vez sea útil si el bloqueo se sitúa en el nódulo AF. Casi todas las farmacoterapias pueden necesitar algún tiempo para comenzar su acción y ser eficaces, razón por la cual a veces se requiere la estimulación temporal con marcapasos. La técnica más expedita es el uso de estimulación transcutánea, en la cual el operador coloca los parches de estimulación en sentido anterior sobre el vértice del corazón, cátodo, y en sentido posterior, entre la columna vertebral y el omóplato por arriba del pezón derecho, ánodo. La estimulación transcutánea en la fase aguda es muy eficaz, pero su duración es frenada por las molestias del paciente y la ineficacia a largo plazo para capturar al ventrículo a causa de los cambios de la impedancia de los electrodos. Si el paciente necesita más de algunos minutos de apoyo con el marcapasos, habrá que emprender la estimulación transvenosa. Los electrodos para la estimulación temporal pueden colocarse desde el sistema venoso yugular o subclavio y ser llevados hasta el ventrículo derecho, lo que permite la estimulación temporal estable durante varios días, si es necesario. En casi todas las circunstancias, cuando no se resuelve pronto, se necesitará estimulación permanente del bloqueo de conducción distal al nódulo AF. Marcapasos en la enfermedad de la conducción AF. No se han efectuado investigaciones con asignación al azar que valoren la eficacia de la estimulación eléctrica en pacientes con bloqueo AF ya que no hay alternativas terapéuticas fiables para el bloqueo AF y el bloqueo AF de alto grado sin tratamiento es potencialmente letal. Las guías de consenso para aplicar estimulación eléctrica en el bloqueo de conducción AF adquirido en adultos aportan un esquema general de uso cuando está indicada la estimulación externa, cuadro 240-2. Se debe implantar un marcapasos a todo sujeto con bradicardia sintomática y bloqueo AF irreversible de segundo o tercer grado, de manera independiente de la causa o de la localización en el sistema de conducción. Los síntomas pueden ser los que dependen directamente de la bradicardia y la disminución del gasto cardíaco o del empeoramiento de la insuficiencia cardíaca, la angina o la intolerancia a algún fármaco esencial. La estimulación externa en individuos con bloqueo AF asintomático debe individualizarse. Entre las situaciones en que debe considerarse la aplicación de estimulación eléctrica externa está la de los pacientes con CHB adquirido, en particular en caso de cardiomegalia. La disfunción ventricular izquierda y una frecuencia cardíaca al despertar 41 pm. Hay que analizar la situación de pacientes con bloqueo AF de segundo grado asintomático de cualquier tipo para la aplicación de marcapasos si se demuestra que el bloqueo se sitúa dentro del haz de His o por debajo del mismo o si se acompaña de un complejo QRS ancho.
La estimulación eléctrica puede estar indicada en sujetos asintomáticos en circunstancias especiales, en aquellos con bloqueo AZ profundo de primer grado y disfunción ventricular izquierda en quienes un intervalo AZ más breve genera mejoría hemodinámica y, en formas menos graves de retraso de la conducción AZ, bloqueo AZ de primer grado, retraso de la conducción intraventricular, en pacientes con enfermedades neuromusculares con predilección por el sistema de conducción, como la distrofia miotónica y otras distrofias musculares, y el síndrome de Kearns-Sayre. Electroestimulación con marcapasos para tratar el infarto del miocardio. El bloqueo AZ en el miagudo suele ser transitorio, sobre todo en el infarto inferior. Las circunstancias en que está indicada la estimulación externa con marcapasos en casos de miagudo abarcan el bloqueo AZ persistente de segundo o tercer grado, en particular si es sintomático, y el bloqueo AZ transitorio de segundo o tercer grado que se acompaña de bloqueo de rama, cuadro 240-3. En general, la estimulación eléctrica no está indicada en el bloqueo AZ transitorio si no hay retrasos de la conducción intraventricular o en presencia de bloqueo fascicular o de bloqueo AZ de primer grado que surge de un bloqueo de rama preexistente. Los bloqueos fasciculares que aparecen en el miagudo tampoco necesitan estimulación eléctrica cuando no se observan otras formas de bloqueo AZ, cuadros 240-3 y 240-4. Electroestimulación con marcapasos como tratamiento del bloqueo bifascicular y trifascicular. Las formas distales del bloqueo de conducción AZ a veces necesitan la colocación de un marcapasos en algunas situaciones clínicas. Se debe implantar un marcapasos a pacientes con bloqueo bifascicular o trifascicular y síntomas, en particular síncope no atribuible a otras causas. El marcapasos está indicado en sujetos asintomáticos con bloqueo bifascicular o trifascicular que presentan bloqueo de tercer grado intermitente, bloqueo AZ de segundo grado tipo 11 o bloqueo de rama alternante. En personas con bloqueo fascicular a quienes se está realizando un estudio electrofisiológico, una prolongación notable del intervalo HV o el bloqueo por debajo del ACEIS en duraciones largas de ciclo también constituyen indicación para la colocación permanente de un marcapasos. Los individuos con bloqueo fascicular y las enfermedades neuromusculares descritas también serán sujetos para la colocación de un marcapasos, cuadro 240-4. Selección de modalidad de marcapasos. En general, la modalidad de estimulación con marcapasos que conserve la sincronía alfa menor a las complicaciones de esta técnica conocidas como síndrome del marcapasos y taquicardia mediada por este. La situación es particularmente válida en pacientes jóvenes. No obstante, no se ha definido la importancia de la estimulación de dos cavidades en el anciano. La disponibilidad de sistemas de electroestimulación miniaturizados sin electrodos puede ser apropiada para pacientes con indicaciones de electroestimulación ventricular de una sola cavidad, como aquellos con fibrilación auricular o bloqueo de la conducción AF. Algunos estudios no han demostrado diferencia alguna en la mortalidad de ancianos con bloqueo AZ tratados con una modalidad de marcapasos única, BI, en comparación con la de dos cavidades, DDD. En algunos de los estudios en los que se aleatorizó la modalidad de marcapasos, el riesgo de fibrilación auricular crónica y de ictus disminuyó con la electroestimulación fisiológica. En pacientes con ritmo sinusal y bloqueo AZ, el incremento pequeñísimo del riesgo con la implantación de un marcapasos de dos cavidades parece justificado para evitar las posibles complicaciones de la estimulación de una sola cavidad.